Bueno, soy el profesor Jorge León Vázquez, soy docente ordinario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. He ejercido la docencia ya desde hace unos años en la materia, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de desempeñarme por casi 11 años como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos que en verdad no están siendo analizados. En la Constitución existen disposiciones que pueden ser objeto de una interpretación estricta y otras de una interpretación amplia. Menciono esto porque cuando estamos en este tipo de contextos donde una disposición constitucional establece una disposición o un precepto tan amplio como es el de la vacancia por incapacidad moral, ciertamente hace alusión a un concepto que necesita ser materializado, ¿no? Es decir, necesita ser llevado de un plano abstracto a un plano concreto. Eso solo es posible cuando en el proceso de materialización de este concepto se toman en cuenta todas las perspectivas posibles que nos puede ayudar a obtener una interpretación razonable de lo que es el concepto de vacancia por incapacidad moral. Eso precisamente se exige, sobre todo cuando se trata ya de una aplicación puntual, ¿no? A partir de este supuesto de la incapacidad moral. Cosa que no ha sucedido, porque desde mi punto de vista, cuando se ha realizado tanto el debate como la votación, yo no he percibido en ningún momento que se haya hecho alusión a cómo este concepto abstracto se materializa, ¿no? En el caso concreto del señor Vizcarra. A diferencia de lo que existió, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, hubo un informe previo que daba cuenta de los actos que se consideraron en ese momento como propios y que daban fundamento para la aplicación de la incapacidad de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, este análisis ha estado ausente en el debate del día lunes, y hasta donde conozco no ha habido un informe concreto que se haya elaborado y a partir del cual los parlamentarios hayan podido tomar una decisión. Es más, ¿no? Muchos de ellos incluso al momento que han emitido su voto han expresado argumentos incluso ajenos al debate, y eso no permite una adecuada aplicación de este concepto, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, formal. Pero también desde un punto de vista material, el concepto mismo de incapacidad moral hace tiempo que viene siendo objeto de una reflexión también dogmática y también jurisprudencial. Y ante este vacío, digamos, lo propio debe ser generar un debate serio. No me refiero a los debates que se dan muchas veces en los medios de comunicación, porque ciertamente bajo la libertad de expresión cada quien puede tener un concepto de lo que es la incapacidad moral, pero no es ese tipo de debate que zanje estas situaciones. Esto tiene que ser derivado seriamente en un proceso de discusión académica, ¿no? Científica, y además con referencia no solo a la poca legislación que hay en el Perú sobre esto, sino también a la escasa jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional sobre esta figura. Y eso no ha sucedido precisamente en nuestro país hasta ahora. Entonces, el grado de abstracción que puede tener este concepto por incapacidad moral, cuando se aplica a una persona en concreto, puede llevar ciertamente a un resultado de aplicación arbitrario. Y eso obviamente no hace que no se cumplan los estándares exigidos, los parámetros, ¿no? que todo procedimiento constitucional debería respetar. Desde mi punto de vista, alguien podría decir que formalmente se ha respetado porque el presidente ha ido a ejercer su defensa, ¿no? Pero el debido procedimiento parlamentario es mucho más que eso, porque no solo se vulnera el debido procedimiento parlamentario cuando quien va a ejercer su defensa expone sus argumentos de manera libre, sino también cuando quien está del otro lado, que en este caso son los parlamentarios, realmente toman en cuenta los argumentos expuestos por quien está siendo
imputado, ¿no?, como incapaz moral, y sobre esa base realizan un análisis y un debate y se toma una decisión informada. Y esto yo no he apreciado que se haya realizado el día lunes, ¿no? Por lo tanto, ahí yo diría que si bien formalmente ha habido una deliberación y una decisión por parte del Parlamento, tengo serias dudas que desde un punto de vista sustantivo haya cumplido los estándares o parámetros constitucionales. Desde mi punto de vista, ahí hay un tema que debe ser cuestionado y que todavía el Tribunal Constitucional también tendrá que apreciar, ¿no? Más adelante me gustaría mencionar algo también sobre la labor del Tribunal en todo este conflicto, en toda esta controversia, ¿no? Pero por ahora me gustaría resaltar eso, ¿no? El cumplimiento de una cuestión formal que se ha dado, pero desde un punto de vista sustancial ahí hay un vacío, hay una situación ahí que no está del todo avalado por las exigencias mínimas, ¿no?, de un debido procedimiento sustantivo también a nivel parlamentario. El Tribunal Constitucional tiene un rol fundamental en este tipo de controversias. Y yo creo que el Tribunal, particularmente en este tema, ¿no?, del proceso competencial y en todos los actos previos que anunciaban una inminente vacancia del presidente de la República, tiene una gran deuda con el país. Un Tribunal Constitucional es también un tribunal de ciudadanos y no solo cumple una función de control constitucional, sino también cumple una función social. Y esa función social tienen que materializarlo a través también de sus decisiones. La errónea apreciación, ¿no?, de la primera medida cautelar que, por ejemplo, planteó el Poder Ejecutivo y que fue rechazada por la mayoría de magistrados, salvo 2 votos distintos del magistrado Eloy Espinosa y del magistrado Ramos Núñez, que sí consideraron que debía estimarse la medida cautelar. Los demás, claro, fueron por un formalismo, ¿no?, de que no había una apreciación real de que pueda producirse esa amenaza, ¿no?, de la vacancia, y con lo cual, claro, esa percepción errónea nos ha puesto en la situación en la cual estamos, ¿no?, en una situación de incertidumbre, de un gobierno que inicia sus acciones en pleno de descontento ciudadano y con una clara falta de legitimidad democrática. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede ser tan ingenuo frente a la política. Alguien ha dicho por ahí, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que los jueces constitucionales tienen que tener un ojo en el derecho y el otro en la política, porque el rol que cumple no solamente es un rol jurídico, es también un rol de carácter político, en el sentido de que lo político debe aspirar siempre, ¿no?, a la realización y mantenimiento del bien común. Y yo creo claramente que los magistrados que desestimaron, ¿no?, la medida cautelar tienen que asumir su responsabilidad frente a la situación actual y frente también al rol que cumple, ¿no?, el propio Tribunal Constitucional en una sociedad tan compleja como la nuestra. No obstante, el Tribunal puede enmendar ese error inicial de desestimar apresuradamente la medida cautelar. Y considero que el Tribunal Constitucional puede pronunciarse no solo sobre el planteamiento inicial que está ya plasmada en la demanda competencial, sino también sobre lo que fue en su momento objeto, ¿no?, de la solicitud a través de la medida cautelar, porque la situación ya se produjo. Lo que antes era una amenaza cierta e inminente, ahora ya se ha materializado. Desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional ya no tendría ningún obstáculo para pronunciarse sobre la legitimidad, por ejemplo, del debate del día lunes y la declaración de la vacancia por incapacidad moral. Tiene una competencia plena ya asumida y que debería ejercerla, ¿no?, una vez que se pronuncie sobre el fondo del asunto. ¿Qué efectos puede tener una decisión del Tribunal Constitucional en este sentido? De acuerdo con el artículo 113 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional puede declarar, ¿no?, la nulidad de los actos, disposiciones o resoluciones que haya emitido, en este caso el Parlamento, porque claramente tiene un vicio grave de constitucionalidad. Por ahí he escuchado a algunos especialistas que la anulación solo corresponde a cuando se trata de actos administrativos, ¿no?, y por tanto los actos del Congreso, al no ser actos administrativos, no podrían ser anulados. Esa es una interpretación desde mi punto de vista equivocado, porque
porque claramente no todos los sujetos que participan en un proceso competencial emiten actos administrativos que dan lugar a conflictos de esta naturaleza, ¿no? Piénsese en los procesos competenciales donde participa el Poder Judicial. Perfectamente se pueden anular también decisiones judiciales, como ya lo hizo el Tribunal Constitucional el año 2006. Entonces, no es cierto que solo el Tribunal puede anular actos administrativos, sino también puede anular actos del Parlamento o actos del Poder Ejecutivo cuando estos incurren en un vicio de inconstitucionalidad grave. Desde mi punto de vista, el vicio que tiene la decisión del día lunes, ¿no?, del Congreso de la República, es lo que en la doctrina se llama como un vicio de exceso de poder. Es decir, que teniendo la facultad del Parlamento para poder aplicar la vacancia por incapacidad moral, excede todo parámetro de razonabilidad y de ponderación al momento de su aplicación a un caso concreto. Entonces, el hecho de tener una facultad no quiere decir que uno puede ejercerlo de manera ilimitada, ¿no?, sin control. Ese exceso de poder es la forma como ha procedido el Parlamento el día lunes, es incompatible con todo parámetro de razonabilidad y proporcionalidad que es esencial para una convivencia dentro de un Estado democrático, dentro de una sociedad civil que se rige también por normas, ¿no?, de carácter constitucional. En ese sentido, el Tribunal tiene ahora mismo la oportunidad de enmendar como institución, ¿no?, esa inicial apreciación equivocada de la medida cautelar, y desde mi punto de vista puede retrotraer y anular las disposiciones que sean parte, ¿no?, de esta forma de exceso de poder que se ha venido materializando desde el día lunes hasta la fecha. Porque hay que medir también la situación de que el tribunal tiene que garantizar que las normas constitucionales, cuando se aplican, se hagan con criterios también razonables. Que nadie que tenga y ostente la titularidad de una competencia, ni por más que fuese el Parlamento, puede ir más allá de lo que puede soportar una constitución democrática y una constitución que, pese a tener una figura tan gaseosa y abstracta como la incapacidad moral, eso no quiere decir que se pueda aplicar sin más, ¿no?, sin una reflexión mínima, que es lo que para mí ha sucedido el día lunes. Ciertamente, los contextos actuales en los cuales están, ¿no?, los países, sería muy ilusorio pensar que una decisión como la que se ha adoptado en el Perú, ¿no?, el lunes por el Parlamento, pueda pasar desapercibido frente a la comunidad internacional. Y creo que el pronunciamiento de esta institución nos hace ver que no solo la vigilancia para que los estados respeten, ¿no?, los cánones y parámetros democráticos, no solo es desde dentro, ¿no?, sino también desde fuera. A mí me parece que el Estado peruano hacia afuera está obviamente también bajo vigilancia, ¿no?, de organizaciones internacionales de las que el Perú es parte y que cumplen un rol fundamental, porque muchas veces a nivel interno las libertades pueden ser restringidas de manera irrazonable, o los medios de comunicación también podrían distorsionar una realidad concreta, ¿no?, que puede estar sucediendo en un país. Entonces, la atenta mirada de organismos internacionales puede contribuir también a zanjar una situación como la que actualmente estamos viviendo en el Perú. La apelación a que el tribunal se pronuncie por la forma y el fondo sobre la legalidad y la legitimidad de la decisión adoptada el día lunes por el Parlamento, me parece que es una apelación válida, una invocación a que se tomen en cuenta todas las aristas y circunstancias de un problema tan complejo, para que el Tribunal Constitucional pueda, ¿no?, emitir una decisión que, más que rehuir de su responsabilidad, en verdad le permita asumir su rol pacificador de los conflictos constitucionales. Yo creo que la OEA, cuando ha solicitado, ¿no?, este pronunciamiento por parte del tribunal en su sentencia, es muy consciente de que el Tribunal Constitucional en este problema concreto tiene un rol trascendental. Dependerá de lo que diga, si es que el conflicto se pacifica o si es que desestima o sale por una cuestión estrictamente formal y deja en el aire el conflicto, ¿no?, que siga subsistiendo. Eso puede tener consecuencias imprevisibles, que no es bueno para el país ni para la sociedad, más aún en el contexto de emergencia sanitaria que actualmente nos aqueja.
debería el Tribunal Constitucional, y haría muy bien en escuchar también estas peticiones, ¿no?, de organismos internacionales, para entender de una vez por todas que su rol va más allá de lo que es un simple tribunal. El Tribunal Constitucional, como decía hace unos instantes, cumple una función social muy importante, que ciertamente para algunos jueces les puede parecer un poco extraño o ajena a su función. Pero lo cierto es que ese es el rol que cumplen actualmente los tribunales en las sociedades democráticas contemporáneas, ¿no? Más allá del rol tradicional de control que todos conocemos, hoy tienen que aportar también, y aportan de hecho los tribunales en estos complejos problemas que a veces son no tanto jurídicos o no tanto políticos, sino también sociales. Y creo que aquí, detrás de esta cuestión política, hay un tema social bastante grave, y el tribunal no debe contribuir a ahondarlo, sino más bien a solucionarlo y dar una tranquilidad que ahora mismo no existe, ¿no? Los tiempos modernos son tiempos también de nuevos derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos fundamentales no se han creado a partir de una reflexión teórica. Los derechos fundamentales son fundamentalmente resultados de complejos procesos históricos y de realidades que pueden ser cambiantes y también novedosas, ¿no? En ese sentido, la democracia ya hace algún tiempo, o el buen orden constitucional, ya se ha estado también viendo desde una perspectiva ya no solo objetiva, ¿no? Es decir, que es un bien constitucional abstracto, ¿no? Sino también como un derecho fundamental concreto. El derecho a la democracia o el derecho a un buen orden constitucional forman parte de esta nueva oleada de derechos fundamentales que, si los jueces en el Perú, particularmente los jueces constitucionales, tuvieran también esta perspectiva, ¿no?, nueva de los derechos contemporáneos, debería por lo menos merecer un análisis por parte del juez que ha recibido este tipo de demanda. Yo no he revisado en estricto la demanda que se había planteado, pero dado que si se apela, ¿no?, a un derecho a la democracia o a un buen orden constitucional, es perfectamente viable que un juez constitucional pueda pronunciarse, sobre todo considerando que las sociedades como las nuestras, que tienen instituciones todavía no frágiles, puedan reforzar su institucionalidad o su legitimidad frente a la ciudadanía, a partir precisamente de establecer un nexo directo, ¿no?, con los ciudadanos. Y los derechos ayudan precisamente a tener esa vinculación directa, que muchas veces los ciudadanos lo sienten lejano, ¿no? Y no tener la idea tampoco de que los jueces, pues, muchas veces están desvinculados, ¿no?, de lo que pasa en la realidad social. El proceso de amparo es uno de los procesos más importantes que existe en nuestro ordenamiento jurídico, y planteado en los términos de que se pueda garantizar o establecer una situación, ¿no?, del buen orden constitucional, desde mi punto de vista merecería por lo menos un análisis sustantivo, y no como a lo mejor es altamente probable que suceda, que sea rechazado solamente por una cuestión meramente formal, ¿no? Ahí sería deseable también que los jueces que conocen este amparo, el juez que conozca este amparo pueda establecer por qué razón rechaza esta demanda o por qué razón puede considerar admisible lo que está planteando, y entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto. No estamos yendo a tu otra pregunta, no estamos frente a la figura del estado de cosas inconstitucional, porque este tiene otro origen, y su aplicación también es distinto, ¿no? El estado de cosas inconstitucional sobre todo se refiere a una cuestión que es estructuralmente nociva para el ordenamiento jurídico y que ya tiene un periodo, ¿no?, de afectación al ordenamiento jurídico, a la sociedad, bastante larga en el tiempo. No es precisamente el caso que ahora estamos viviendo de manera concreta. Por ejemplo, sí sería un estado de cosas inconstitucional si es que estuviéramos en una situación de incertidumbre ya permanente, ¿no? Esto puede ser zanjado por el Tribunal Constitucional, y en ese sentido la figura del estado de cosas inconstitucional no me parece que sea tan pertinente como para invocarlo en este momento.